Buen día, el día de hoy vamos a hablar de fracturas de tibia por estrés. Yo soy el doctor Rafael Alfonso López Ramírez, estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte y como profesor titular tenemos al doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Bueno, para comenzar vamos a hablar un poco sobre las generalidades de las fracturas por estrés antes de ahondar un poco más en las fracturas de tibia por estrés. A manera de introducción hay que tomar en cuenta que las fracturas por estrés son una entidad patológica relativamente frecuente y que se puede presentar en distintos grupos demográficos de pacientes. Para tener o para comprender un poco mejor la definición de una fractura por estrés, hay que tomar en cuenta la definición de fractura por insuficiencia. Comenzando con la definición de fractura por estrés, vamos a tener que es aquella que es resultado de una carga anormal sobre un hueso normal, a diferencia de las fracturas por insuficiencia, en donde estas son resultados de una carga normal en un hueso anormal. Ambos tipos de fracturas van a desencadenar en una lesión ósea parcial o completa. Para iniciar a hablar un poco sobre la fisiopatología de las fracturas por estrés, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nuestros huesos están expuestos a episodios repetitivos de carga mecánica, lo que resulta en ciertas deformaciones óseas. Estas deformaciones pueden causar daños cuando se aplican de manera repetitiva. Entonces, la deformación repetitiva se asocia naturalmente a la generación de ciertos microdaños. Sin embargo, estos microdaños suelen tener una importancia limitada, ya que el hueso está capacitado para tener una remodelación dirigida, la cual está mediada por la acción osteoblástica y osteoclástica. Todo lo anterior en una situación normal y de hemostasia. Va a haber circunstancias en donde haya desequilibrios entre la eliminación y generación del daño óseo en las actividades normales. Puede ser cualquier actividad que aumente la magnitud y la velocidad de la carga y la frecuencia de los microdaños. Es aquí cuando los mecanismos de remodelación no tienen tiempo para reparar el daño y finalmente se desencadena o se produce una fractura por estrés. En cuanto a la epidemiología de las fracturas por estrés, la bibliografía nos habla de que representan hasta un 10% de todas las lesiones ortopédicas. Como ya lo abordamos en el apartado de fisiopatología, se dan principalmente en personas que realizan actividades de carga repetitivas, como lo podrían ser los reclutas militares, en donde se ha visto que reclutas estadounidenses lo han padecido hasta en el 8% de los casos y en reclutas israelíes hasta un 28%. Representa asimismo el 20% de todas las lesiones en la población atlética y los deportes que más se ven relacionados con esta lesión son los corredores de resistencia, los atletas de campo y los bailarines. En la tabla de la derecha, las actividades ya mencionadas se registran relacionando las mismas con los huesos más afectados, como por ejemplo en los bailarines serían los metatarsos, en los reclutas militares los calcáneos y los metatarsos, y en los atletas de pista y de campo el hueso navicular, la tibia y igualmente los metatarsianos. El miembro inferior, por evidentes razones, es el más afectado por las fracturas por estrés. De todo el miembro inferior, el hueso más afectado es la tibia, con un 49% de las fracturas por estrés. Asimismo, los huesos del tarso representan un 25%, el fémur y la pelvis un 9% y los metatarsianos un 17%. Estos porcentajes pueden variar dependiendo la actividad física que realice el paciente, pero generalmente el hueso más afectado se mantiene constante y es la tibia. En cuanto al miembro superior, solamente representa un 5% de los casos del total de las fracturas por estrés, y el hueso más afectado es el cúbito.
Para iniciar el abordaje diagnóstico de las fracturas de tibia por estrés, primero hay que realizar una anamnesis e interrogatorio muy profundo, ya que el paciente tendrá ciertas características que nos pueden hacer pensar en esta patología. El síntoma cardinal de las fracturas de tibia por estrés va a ser el dolor. Este va a tener una característica distintiva que es que inicia de manera lenta y progresiva. Este dolor se va a relacionar con la actividad física. Generalmente se desencadena cuando se inicia una actividad física y disminuye cuando se está en reposo. En ocasiones puede haber un pico de dolor justo antes de terminar la actividad física, y en pacientes que continúan realizando ejercicio a pesar de tener dolor se presenta en reposo y por las noches. El paciente suele referir que el inicio del dolor precede a un cambio ya sea en la intensidad, velocidad o la periodicidad de su entrenamiento, cambio de pista de entrenamiento e incluso cambio del calzado con el que realiza el mismo. Hay bibliografía en donde se describe que hay un riesgo mayor en pacientes atletas femeninas de padecer una fractura de tibia por estrés en comparación con sus homólogos atletas masculinos, como lo dice este artículo de un análisis retrospectivo de casos y controles, en donde se analizaron 100 atletas que padecían o tuvieron antecedente de una fractura de tibia por estrés, en donde el 68% de los casos fueron mujeres. Esto va relacionado con déficit alimenticios y déficit estrogénicos relacionados con amenorrea en la atleta femenina. Generalmente se debe buscar estas tres características: amenorrea, déficit alimenticios y disminución de la densidad mineral ósea, para sospechar o prevenir fracturas de tibia por estrés. En cuanto a la exploración física para el diagnóstico de las fracturas de tibia por estrés, tenemos pocas maniobras o pocos tests disponibles, o al menos pocos tests disponibles que cuenten con una sensibilidad y especificidad adecuada que nos guíe de una manera fidedigna a nuestro diagnóstico. Una de las pruebas para el diagnóstico de fractura de tibia por estrés es el test o prueba de salto en una sola pierna. A pesar de que tiene una especificidad del 45%, tiene una sensibilidad del 98% de acuerdo a este estudio donde se evalúa la misma, por lo que vale la pena mencionarla. La prueba de salto con una sola pierna se va a realizar indicándole al paciente que retire sus zapatos, se retire sus calcetines y lo vamos a colocar en una superficie plana. A pesar del nombre de la prueba, primero se le va a indicar al paciente que salte con las dos piernas de manera repetida, aproximadamente unas 5 veces, para primero identificar si el dolor se localiza en las dos piernas. Si es así, cuál es la más sintomática o si solamente es una pierna. Incluso para evaluar si es prudente que el paciente realice el test con una sola pierna de acuerdo al grado de dolor que él manifieste. Una vez que se le indicó que saltara con las dos piernas, ahora se le va a indicar que salte con una sola pierna y vamos a poner mucha atención si el dolor lo refiere al momento de ascender o al momento de descender, ya que si lo refiere al momento de ascender, muy probablemente el dolor se va a ver relacionado con músculos o tejidos blandos. Sin embargo, si el dolor se refiere al descender o al caer, aterrizar, va a ser muy probablemente de etiología ósea y vamos a tener una prueba o test de salto en una sola pierna positiva. Algunas otras pruebas que podríamos tomar en cuenta para guiarnos en el diagnóstico de fracturas por estrés en la tibia va a ser la prueba de fulcro tibial, la cual se ilustra en la parte izquierda de la pantalla, la prueba de sensibilidad focal a la palpación, la cual se ilustra en la parte derecha de la pantalla, y la prueba del diapasón. Estas tienen una adecuada especificidad y vale la pena tomarlas en cuenta.
La prueba de fulcro tibial se va a realizar de la siguiente manera. Primero vamos a colocar una mano en la zona lateral de la pierna en dirección de donde el paciente manifiesta el dolor o donde se manifiesta con mayor intensidad. En este caso va a ser en una región que es muy proximal. Por lo tanto, la otra mano la vamos a colocar justo por arriba del tobillo en la zona medial de la pierna y así vamos a empezar a realizar un fulcro. Si el paciente refiere dolor, se considera una prueba positiva para una fractura de tibia por estrés. La prueba de sensibilidad focal a la palpación se va a realizar literalmente palpando con el dedo índice y con el dedo medio de nuestra mano dominante en el sitio donde el paciente refiere el dolor. Si el paciente refiere el dolor a la palpación moderada en un área de menos de 2.5 centímetros, la prueba se va a considerar positiva. Sin embargo, se va a considerar negativa y habrá que buscar algunos otros diagnósticos si el dolor se manifiesta en un área o en un diámetro de más de 2.5 centímetros. Por último, para realizar la prueba del diapasón, se flexiona la cadera a 45 grados, al igual que la rodilla a 45 grados. Se utiliza un diapasón de aproximadamente 128 Hz y se va a golpear y se va a colocar en la zona donde se identifica como el punto de mayor dolor. Al momento de poner en contacto el diapasón con la pierna, el paciente va a manifestar dolor y esta se consideraría una prueba positiva. Estas pruebas van a tener una pobre sensibilidad, cerca del 50% las tres, pero van a tener una adecuada especificidad. La prueba del diapasón y de la sensibilidad focal al dolor tienen 90.6% de especificidad y la prueba de fulcro tiene 86.4% de especificidad. Esto de acuerdo a este análisis prospectivo en donde se evalúan las pruebas para identificar fracturas de tibia por estrés. Como auxiliares diagnósticos de fracturas de tibia por estrés, la bibliografía marca que siempre el estudio inicial debe ser una radiografía simple de tibia en las proyecciones anterolateral, lateral y oblicua. A pesar de tener una baja sensibilidad, ya que esta es del 10% a la semana del inicio de los síntomas y puede llegar hasta un 50% de sensibilidad a las 3 semanas, nos puede guiar en el diagnóstico de la fractura de tibia por estrés, ya que se pueden observar distintos hallazgos como edema peritibial, engrosamiento de las corticales, translucidez de la misma y incluso alguna fractura visible unicortical. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, si en nuestra primera radiografía no encontramos algún hallazgo que nos oriente al diagnóstico, está indicado repetirla entre la segunda y la tercera semana después del inicio de los síntomas. Si una vez más no hay algún hallazgo distintivo, podremos recurrir a algún otro tipo de exámenes de imagen para guiarnos al diagnóstico. Entonces, la resonancia magnética va a ser un estudio de imagen que se puede solicitar después de nuestro estudio inicial, que sería la radiografía simple, cuando no observamos algún hallazgo que nos guíe a algún diagnóstico relacionado con el estrés tibial o alguna fractura por estrés. Se distingue porque tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 100%. Lo podemos ejemplificar con esta imagen que se observa en pantalla, que es una radiografía P lateral de tibia izquierda de un paciente que consulta por dolor en la región media de la diáfisis secundario a un aumento en la actividad. El paciente es un atleta corredor, en donde no se puede observar algún hallazgo distintivo que nos oriente a algún diagnóstico. Sin embargo, se le solicita una resonancia magnética, la cual está apareciendo en este momento y cuenta con las características distintivas de una fractura por estrés. Estas características son líneas de fractura T1 en la primera semana y línea de fractura en T2 después de la tercera semana, edema de la médula ósea y edema perióstico y subperióstico.
Este método diagnóstico se compara mucho con las gamografías óseas, que hace algún tiempo se consideraban el gold standard para el diagnóstico de las fracturas por estrés. Sin embargo, en la actualidad se considera la resonancia magnética un estudio superior a la gamografía, ya que se permite hacer un diagnóstico diferencial con algunas otras patologías de tejidos blandos. Además, la gamografía ósea carece de especificidad en comparación con la resonancia magnética, ya que puede estar positiva en cualquier patología que involucre una remodelación ósea, sea una fractura por estrés o no. Otra desventaja que tiene es que expone al paciente a una radiación durante la aplicación de la misma, caso contrario a la resonancia magnética, en donde no hay una exposición. El ultrasonido también es un método diagnóstico de imagen para fracturas de tibia por estrés. Algunas de las ventajas que nos ofrece el ultrasonido es que detecta fracturas en etapas tempranas, y secundario a esto se puede utilizar como sustituto del estudio inicial en pacientes en donde apremia el diagnóstico temprano para instaurar de manera eficaz y rápida el tratamiento. Además de que es un estudio que está disponible de manera fácil y tiene un costo bajo. Sin embargo, no sustituye los estudios de alta sensibilidad y especificidad, como es la resonancia magnética. La patología que más se debe tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial de las fracturas de tibia por estrés es el síndrome de estrés tibial medial. Este síndrome es básicamente una periostitis inducida por tracción de la tibia medial. Generalmente se diferencia de una fractura por estrés, ya que el dolor no es localizado sino difuso aproximadamente en 2/3 de toda la diáfisis tibial, específicamente en la cortical posteromedial. Para discernir si estamos ante un síndrome de estrés tibial medial o en alguna fractura por estrés, generalmente se hace clínicamente, pero algunos hallazgos que pueden estar en el síndrome de estrés medial tibial, en la resonancia magnética por ejemplo, es que se presenta solamente un edema perióstico difuso, y en la radiografía simple como estudio inicial no hay hallazgos distintivos. A pesar de que el síndrome de estrés tibial medial es la entidad que más comúnmente se tiene que tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial de las fracturas de tibia por estrés, no hay que dejar de lado el hueso patológico o osteoporótico, algún síndrome compartimental por esfuerzo, esguinces, tendinitis o alguna infección o osteomielitis, que generalmente se presentan en niños con un cuadro clínico muy similar al de las fracturas de tibia por estrés. Para iniciar a hablar del tratamiento de las fracturas de tibia por estrés y decidir si otorgaremos un tratamiento conservador o un quirúrgico, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que identificar si nuestra fractura es de alto riesgo o de bajo riesgo. Afortunadamente, las fracturas más frecuentes se dan en la cortical posteromedial de la tibia y se consideran de bajo riesgo. Estas fracturas van a ser candidatas a un tratamiento conservador. El tratamiento conservador se da en un plazo de 4 a 8 semanas de reposo y de reincorporación a las actividades físicas habituales dentro de este periodo. Generalmente el tratamiento conservador involucra un periodo de reposo que abarca las primeras 4 semanas, en donde se le coloca al paciente una órtesis neumática, la cual tiene la función de neutralizar las fuerzas de tensión adicionales en el lugar del sitio de fractura, para ayudar a revertir el desequilibrio entre la actividad osteoclástica y osteoblástica, y así promover la consolidación de la fractura. A esta inmovilización
y diferimiento del apoyo se puede agregar la suplementación con vitamina D, calcio e incluso bifosfonatos. Los autores postulan que después de las primeras 4 semanas se puede iniciar un entrenamiento o rehabilitación de bajo impacto durante 2 semanas, siempre y cuando el paciente no manifieste una sintomatología adicional parecida a la inicial, para culminar con las últimas 2 semanas y así completar 8 en total con una actividad similar a la que realizaba antes de la lesión. Ahora bien, si el paciente tiene una evolución tórpida y no evoluciona como lo acabamos de explicar, y el paciente continúa refiriendo el dolor inicial o solamente se modera de manera parcial, será candidato a un tratamiento quirúrgico a pesar de presentar una fractura en zona de bajo riesgo. En cuanto al tratamiento quirúrgico de las fracturas de tibia por estrés, la principal indicación es una fractura que se encuentre en un sitio de alto riesgo, la cual es la cortical anterior de la tibia, en toda la extensión de la diáfisis de la misma. La cortical anterior de la tibia se considera una zona de alto riesgo, ya que representa una zona de alta tensión en este hueso. Y a pesar de que hay ciertos autores en donde tratan este tipo de fracturas de alto riesgo en la cortical anterior de la tibia de manera conservadora, describen que la consolidación completa se logró hasta después de 8 meses y el retorno a las actividades deportivas habituales se logró hasta después de un año, con un alto riesgo de no unión y teniendo que convertir el tratamiento de conservador a quirúrgico. Actualmente el procedimiento de elección para el tratamiento quirúrgico de las fracturas de tibia por estrés es el clavo centromedular de tibia. Se ha considerado el tratamiento de elección debido a sus amplias ventajas y pocas desventajas, como lo describe este artículo en una serie de casos en donde se le colocó un clavo centromedular de tibia a 31 atletas que tuvieron una fractura por estrés de alto riesgo, en donde se obtuvo una tasa de consolidación del 100%, con una consolidación de la fractura en cuestión en aproximadamente 8 semanas, con un retorno a la actividad física habitual de 4 meses. La única desventaja es que el 80% de los pacientes tratados con el clavo centromedular en este estudio refirieron dolor anterior de rodilla posquirúrgicos en los siguientes 2 años. A pesar de que el clavo centromedular de tibia se considera el tratamiento de elección, existen algunas otras opciones como lo es la fijación con una placa de banda de tensión en la cortical anterior de la tibia, con resultados muy similares al enclavado centromedular. Sin embargo, cuando se utiliza esta opción de tratamiento existen algunas desventajas adicionales que no se presentan en el tratamiento de elección. En este estudio, el cual describe una serie de 13 casos en donde se colocó una placa de banda de tensión para el tratamiento de fracturas de tibia por estrés de alto riesgo, se describieron los siguientes resultados. Hubo una tasa de consolidación del 100%, un tiempo de consolidación aproximado de 9.6 semanas y un retorno a la actividad deportiva habitual de 11 semanas. Cabe destacar que el procedimiento quirúrgico involucró un desbridamiento y colocación de matriz ósea en el sitio de la fractura y se describieron como desventajas una prominencia con riesgo de exposición de la placa, además de que se tuvieron que retirar 5 de las 13 placas colocadas. La única contraindicación para el tratamiento quirúrgico a base de colocación de una placa de banda de tensión es que existan
más de una fractura de alto riesgo en la cortical anterior de la tibia. Siendo este el caso, se tendría que utilizar únicamente el enclavado centromedular de tibia.